Para los jugadores de fútbol, como para los atletas, los riesgos de lesiones son parte del juego. La mayoría de los jugadores sufre esguinces de tobillo. Esto puede suceder cuando pivotean o zigzaguean muy rápidamente. El pie se tuerce hacia un costado y daña los ligamentos y tejidos que sostienen el tobillo. Sobre la parte interna, el ligamento deltoideo; sobre la parte externa, el ligamento lateral; adelante y atrás, la superficie articular que une el tobillo con dos huesos de la pierna, tibia y peroné. En la mayoría de los casos, el esguince se produce cuando los ligamentos talofibulares anteriores y calcaneofibular lateral se estiran demasiado o se rompen. Cuando se reduce la hinchazón articular, se recomienda reposo con la ayuda de un vendaje, ejercicios de reeducación con la ayuda de muletas y en los casos más graves se sugiere una cirugía. Las lesiones de rodillas son los accidentes más graves y frecuentes en el fútbol. Pueden ser causa de un choque directo en una entrada, un choque indirecto como un cambio brusco de dirección o del ritmo de la jugada. La articulación de la rodilla está formada por 4 huesos: fémur, tibia, peroné y rótula, anexados entre ellos por los cartílagos y meniscos. El líquido sinovial lubrica la articulación que se sustenta por los tendones y 4 ligamentos, los 2 laterales y los 2 cruzados. Hay varios tipos de lesiones que afectan los ligamentos, los meniscos o los tendones. La rotura del ligamento cruzado anterior es la más grave y puede inmovilizar a un jugador por 6 o 9 meses. En general se precisa una cirugía para curarla. Las lesiones de los isquiotibiales son comunes en los deportes que requieren velocidad, potencia y agilidad, como el fútbol. Los músculos isquiotibiales, el bíceps femoral, el semimembranoso, el semitendinoso, están en la parte anterior del muslo y van desde la cadera hasta la tibia. Permiten la flexión y extensión de la pierna. Se produce una elongación cuando se extiende la rodilla y los isquiotibiales sufren una contracción repentina. No alcanzan a compensar el estiramiento del cuádriceps en la parte delantera del muslo y más fuerte que el de detrás. Se le llama desgarro a la rotura completa de un gran número de fibras de músculos isquiotibiales. Se debe tratar inmediatamente para reducir el dolor, luego los músculos deben estar en reposo total. En casos más graves se requiere una cirugía. Él no tiene nada, ya está recuperado, incluso se le ve preocupado por lo que le pueda pasar a Verón.
Ojalá que no sea nada de gravedad. Ve usted cómo los dos observan el balón y ahí van. Pero ve Da Silva cómo va. No, bueno, es que se dan con todo. Le pudo pasar lo mismo a Da Silva, ¿eh? Sí. Ninguno de los dos se da cuenta, ¿no? Ve nada más el chorro de sangre ahí cómo le escurre de inmediato. No. Me parece que es la ceja la que se la destroza. Pero, o sea, qué buena imagen porque ninguno de los dos se da cuenta que vienen dos camiones a chocar, man. Y ¿sabes qué es curioso, Cristian? Le pesa y le preocupa a Hugo, ¿eh? Verón fue su jugador, está preocupado por el paraguayo. No es para menos. Sí, cayó como muerto, o sea, no Sí. cayó inerte, Verón cae inerte, man, después del golpe. ¿Qué es una tendinitis rotuliana? La tendinitis rotuliana es una lesión que afecta al tendón rotuliano y que se manifiesta por dolor en la cara anterior de la rodilla. Las lesiones que presenta el tendón rotuliano son de carácter degenerativo, quistes, nódulos, calcificaciones y eventualmente ruptura parcial del tendón. El tendón rotuliano es la parte más vulnerable del denominado aparato extensor de la rodilla, que se inicia en el cuádriceps, sigue por el tendón cuadricipital, sigue por la rótula y finalmente el tendón rotuliano. Este tendón rotuliano representa un brazo de palanca muy corto que debe realizar la extensión de la rodilla. ¿Por qué afecta sobre todo a deportistas y cuáles son las causas más frecuentes de la tendinitis rotuliana? Esta lesión afecta fundamentalmente a deportistas porque es una lesión que se produce por sobrecarga. Se la conoce como la rodilla del saltador porque se produce por la repetición muy continuada del salto. Ello hace que sea muy común en jugadores de baloncesto, jugadores de voleibol, pero también en otros deportes, como el tenis o incluso en corredores. Sin embargo, también hay otro tipo de pacientes con menor actividad deportiva que pueden presentar la tendinitis rotuliana. Son personas que padecen una serie de factores predisponentes a esta lesión. Por ello es importante realizar una buena exploración física para descartar deformidades de los ejes de la pierna, ya sean en el plano frontal o defectos rotacionales del fémur y la tibia, y sobre todo de la pisada, porque un mal apoyo del pie puede favorecer este tipo de lesión. Los tendones son bandas de tejido fibroso que conectan a los músculos con el hueso. El tendón de Aquiles está ubicado en la unión del gemelo o gastrocnemio y el hueso del talón, denominado calcáneo. El tendón de Aquiles puede desgarrarse o romperse al realizar una actividad brusca, como saltar o correr a máxima velocidad o ante un estiramiento violento del tendón. El área lesionada se hincha y presenta dolor a la palpación y cardenales, moretones. Para tratar el desgarro del tendón de Aquiles puede ser necesario practicar una cirugía y enyesar el pie, o solamente enyesarlo. Llevo trabajando como podólogo de hace 10 años, me especialicé en podología deportiva porque siempre he sido un gran amante del deporte. Ahora os voy a comentar un poco las lesiones más habituales que suelo ver en consulta en todos los jugadores que acuden a vernos. Es un dolor que aparece en la zona media del talón, justamente en esta zona interna del talón, conocida por todos vosotros seguramente como fascitis plantar. La fascitis plantar es una inflamación de un tejido aponeurótico que tenemos en la planta y que suele aparecer con una clínica matutina por la mañana, de forma que el paciente cuando saca el pie de la cama nota un dolor muy fuerte en la zona del talón
y ese dolor va remitiendo a lo largo que vamos avanzando el día. Normalmente el dolor, como os comento, aparece de forma muy fuerte por la mañana al sacar el pie de la cama y al poco tiempo, a los pocos pasos, ese dolor remite y ya no nos volvemos a acordar de él hasta la mañana siguiente o bien cuando pasamos mucho tiempo en reposo. Normalmente la inflamación de la fascia produce un proceso de cicatrización cuando estamos parados, sentados o bien acostados, y por la mañana, cuando nos levantamos y volvemos a poner el pie en el suelo, la fascia vuelve a sufrir una serie de micro roturas, que es lo que desencadena ese dolor tan fuerte por la mañana. Normalmente tanto la fascia como el tendón de Aquiles suelen estar comunicados y es muy frecuente encontrar en jugadores de pádel primeramente a lo mejor un dolor en la zona del tendón de Aquiles o una rigidez en el tendón de Aquiles y posteriormente, o los días posteriores o al tiempo, que puede ser semanas o meses, un dolor en la fascia plantar. Ya os digo que casi siempre suelen estar relacionados, aunque a veces se presentan de forma totalmente aislada. En cualquier caso, ambos necesitarán un tratamiento especializado, en este caso pues fisioterapia, podología y sobre todo muchos estiramientos. La rotura del manguito rotador es principalmente el tendón supraespinoso. Este ocurre la mayoría de las veces por el roce entre el acromion, hueso que lo cubre, principalmente si tiene una prominencia ósea. También puede ser traumática, ya sea por tracción o contractura violenta. La cirugía actual es artroscópica. Ello implica mínimas incisiones por donde se introduce una cámara de video e instrumental quirúrgico que permite realizar la operación. En primer lugar, se procede a la regularización del acromion y principalmente resección de las prominencias óseas y a la preparación de la zona en donde se reinsertará al tendón, resecando el tejido fibroso y dejándolo en forma cruenta que pueda cicatrizar. Esta reparación se hace a través de suturas y se pueden hacer en dos modalidades. Una simple o una fila, que se coloca una o más anclas en el hueso del húmero y se anuda sobre sí mismo. La segunda es una doble fila. Se colocan dos anclas o más cerca de la zona del cartílago y se anudan sobre sí mismo. Posteriormente, las hebras resultantes de estos nudos se van a fijar con otros dos tipos de ancla más distal que permite aumentar la zona de fijación del tendón y con ello una mejor reparación.
Bien, las lesiones más frecuentes en la rodilla, para resumir, van a ser las lesiones de los meniscos, que son los fibrocartílagos que acoplan el fémur, que sería esto, con la tibia, es una lesión típica de los deportistas, las lesiones del cartílago de la rótula, típicas también de saltadores, de corredores, deportes como el básquet, el vóley, y quizás la lesión estrella es la lesión del ligamento cruzado anterior, muy frecuente en los futbolistas. Todas estas lesiones que ocurren dentro de la cavidad articular son susceptibles de ser solucionadas mediante la artroscopia. Bien, la artroscopia es una técnica que nos permite operar en la rodilla sin abrir. Mediante pequeñas incisiones, 2 o 3 agujeritos, introducimos una óptica conectada a una cámara de televisión que nos permite ver los meniscos, el cartílago, todas las estructuras intraarticulares. Mediante otros orificios accedemos a la articulación y podemos introducir instrumentos para operar estos meniscos, el cartílago o incluso el ligamento cruzado anterior. Ventajas de esta técnica: que no exige un ingreso en el centro hospitalario y que el paciente se recupera mucho más rápidamente. He feels trapped, she misses his touch. His love's enough to her, but her words became too much. 50%, the rest in denial. We play like grown-ups and cover it with a smile. But they all call it quits. So how can we call this real? They all call it quits. So how? Hola amigos, hoy hablaremos de las primeras medidas que debemos de tomar cuando tenemos un esguince de tobillo. Las primeras 72 horas después de sufrir un esguince de tobillo son decisivas para asegurar la curación y evolución de nuestra lesión. Cuando sufrimos un esguince de tobillo, dependiendo de su grado, sufriremos una impotencia funcional que nos impedirá caminar y una gran inflamación y sangrado interno acompañado de un gran hematoma. Por ello, los objetivos para mejorar la previsión de nuestro esguince de tobillo son reducir la inflamación y el edema excesivo, mejorar la reabsorción del hematoma y comenzar una movilización y apoyo temprano con el fin de mejorar la circulación y ayudar a los dos objetivos anteriores. Existen 4 siglas del tratamiento general en fase primaria de un esguince de tobillo. Esas 4 siglas o RICE se corresponden a 4 términos y consejos que debemos aplicar desde el momento en el que suframos esta lesión. Estos 4 términos tienen un origen inglés y significan reposo relativo, hielo y compresión para combatir la inflamación excesiva y elevación para mejorar la cicatrización y evacuación del hematoma. Además de estas 4 consignas, también queremos proponeros una serie de ejercicios que nos ayudarán a lograr los objetivos antes mencionados.
Hablando del codo como una entidad que también representa lesiones para el deportista en básicamente deportes como el tenis, el golf, el béisbol, donde la aceleración que se genera en el codo como brazo de palanca del brazo, valga la redundancia, genera tracción o distensión de los ligamentos que estabilizan el codo, ya sea a nivel lateral, que se denomina epicondilitis, mejor conocida como codo de tenista, y en la parte de dentro del codo o medial, conocida como codo de golfista. Básicamente estas distensiones pueden generar desde inflamación, desgarro o ruptura de estos tendones, o bien de los ligamentos que la estabilizan, lo cual sería un esguince, como lesiones más frecuentes en esa entidad.